Sin novedad en el frente es una película de Louis Milestone de 1930, ganadora del Oscar a Mejor Película y el Oscar a Mejor Director para Louis Milestone. Este marcó su segundo Oscar como Mejor Director. Para entender de dónde viene Louis Milestone hay que irse un poco a su historia. Nacido en Europa, viajó mucho, educado en Bélgica y también en Berlín, migró a Estados Unidos para buscar el sueño americano y vaya que lo consiguió. Definitivamente una historia del verdadero sueño americano, convirtiéndose en uno de los directores más respetados del Hollywood de ese momento. All Quiet on the Western Front, o Sin Novedad en el Frente, como se llamó en español, ha vuelto a la palestra ahora, pues tenemos una versión del año 2022 que ha estado o está nominada a 9 premios Oscar, incluido el de Mejor Película. Es decir, de llevarse ese premio a Mejor Película, podríamos estar hablando de un momento histórico, porque ya su predecesora o la primera versión que se adaptó de la novela de Éric Maria Remarque del mismo nombre fue ganadora del premio a Mejor Película en 1930. Es decir, que podríamos estar viendo un poco de historia en el Oscar. Es importante resaltar que de la novela de Éric Maria Remarque, considerada una de las novelas antibélicas más importantes de la historia de la literatura, se han hecho ya, esta es la tercera adaptación, esta de 2022, pues ya hablamos de la película que hoy nos compete, que es la versión de 1930 de Louis Milestone, y también una versión para televisión del año 1972 dirigida por Dalbert. Es decir, ya tenemos 3 versiones de esta obra de Éric Maria Remarque. Volviendo a la obra de 1930, es importante también resaltar que es una de las películas que utilizó más innovación para su momento. Estamos poniéndonos en el contexto de que es una película que se realizó justo posterior a la Gran Depresión. Estamos hablando 1930. La Gran Depresión empezó en 1929 y aún así los estudios consiguieron $1.250.000 para realizar esta película, una suma exorbitante para aquel entonces, además de lo que conllevó más de 2.000 extras en pantalla, en escena, para recrear las secuencias en los campos de batalla. Una grúa especializada para las tomas, los tracking shots que desarrolló el señor Louis Milestone, además de todos los detalles que Louis Milestone procuró para la película. Tener personal, veteranos de guerra, que fueron veteranos de la Primera Guerra Mundial, para tener todos los detalles en cuanto a los uniformes, la forma de las trincheras, etc. Milestone fue toda una apuesta. Los estudios confiaban en él, pero para Universal era de verdad algo arriesgado. Estamos hablando de más de $1 millón cuando Estados Unidos de Norteamérica se encontraba en una recesión. Pero las cosas salieron bien para Universal y este marcó también el primer Oscar para los estudios Universal. Es decir, que es una película que comenzó a recoger desde su inicio momentos importantes para la historia del cine. Lo interesante en las tomas de los campos de batalla que realizó Louis Milestone es que están cargadas de realismo, sobre todo por los momentos también que se logran en las trincheras y los soldados cuando vienen hacia el frente a atacar a los que se encuentran en la trinchera. Todas esas tomas que vemos con la cámara moviéndose en un traveling fueron logradas con vías especiales que él construyó en madera para que la cámara pudiera viajar de manera lateral y también de atrás hacia adelante para darle más realismo. Un aspecto importante es también que él no utilizó música de manera que lo que se resaltara en la película fueran los horrores de la guerra y se le diera más realismo a eso. Es decir, que estamos ante una película de denuncia y totalmente antibélica. Lo que vemos acá de todas esas secuencias de soldados mutilados, sobre todo esa famosa secuencia del soldado que agarra el alambre de púa cuando una bomba estalla justo sobre él y solo vemos que quedan las manos colgando del alambre, eran escenas que para 1930 eran muy fuertes. ¿Cómo lograron evadir el Código Hays? Bueno, el Código Hays entró en efecto posterior a la película, es decir, de manera fuerte,
o de manera activa. Ya el código Hays se encontraba en uso, pero no tan fuerte. Es decir, que pudo evitar un poco la censura, además de que los estudios consideraron que era una película necesaria para mostrar todo lo que estaba sucediendo en la guerra. Para los alemanes y otros países, como en Italia también, la película fue toda una revolución y causó estragos porque primero fue baneada, o sea, no fue permitida en países como Italia y Alemania, pero sí en los países vecinos como Suiza, Países Bajos. Todos estos países tenían, en la misma Francia también, tenían screenings de las películas que estaban abarrotados. Incluso iban trenes que salían desde Alemania a estas ciudades solamente para visionados de la película. Es muy interesante lo que pasó a nivel mundial con Sin Novedad en el Frente de 1930, porque comenzó a derribar barreras y fue una película que también pavimentó el camino para futuras películas antibélicas. Aun cuando estamos frente a una película que está cerca a cumplir 100 años, el tiempo no ha hecho mella en nada en Sin Novedad en el Frente. Por el contrario, el tiempo ha mejorado y ha resaltado muchas cualidades que pudieron haber sido un talón de Aquiles, sobre todo a nivel técnico. A nivel técnico la película se sostiene y aún hoy en día, si la vemos con todos los avances que hay y los logros que se pueden tener a nivel técnico, Sin Novedad en el Frente se mantiene como una película de una calidad alta y con tomas que de verdad son impresionantes aún para los estándares de hoy. En otro aspecto, a nivel de narrativa y de discurso del director, sin dudas la película no ha perdido nada de vigencia. Sigue siendo tan fuerte y tan potente en lo que narra, y las reacciones que obtiene de la audiencia es la misma que iba a obtener en aquel 1930. Es decir, lamentablemente la guerra sigue siendo un tema de nuestros días y los horrores que causa cada vez son mayores. Por eso la película mantiene vigencia a pesar de ser tan longeva. Otra cosa es que la película tiene secuencias memorables, sobre todo la secuencia de la escuela al inicio, con esa toma con la grúa que nos regala vamos a decir, un plano fenomenal desde la calle y llegando la cámara hacia adentro de la escuela a mostrarnos a estos muchachos antes de partir a la guerra, de su visión de la guerra en ese momento y cómo cambia tan pronto llegan al campo de batalla. Eso es un punto obviamente que resaltaba muy bien la novela de Éric Maria Remarque y que la película lo recoge de manera fenomenal. A diferencia de la versión de 2022, la versión de 1930 mostraba a los jóvenes, sobre todo ese Paul y al Cat, mucho más infantiles en cierto sentido. Cuando nos acercamos a la versión de 2022, los vemos un poco más maduros, aun cuando son muy adolescentes, pero sí, la versión de 1930 a propósito los mostraba más infantiles, de modo tal que esa transformación es más dura cuando se transforman prácticamente en bestias para poder estar en el campo de batalla. Esos son algunos de los detalles que, en mi opinión, hacen que esa película de 1930 sea una obra de verdad muy merecedora de los premios que recibió en aquel entonces y que todavía hoy merece que la visitemos de nuevo. Ahora que está sobre la palestra la película de 2022, es un muy buen momento para visitar y buscar nuevamente la versión de Lewis Milestone de 1930 de Sin Novedad en el Frente, o su título original All Quiet on the Western Front.
Espero que hayan disfrutado este video. Si les gustó, por favor suscríbanse, rieguen la voz, denle a la campanita para que activen las notificaciones y los espero en un próximo video de Cinema Forum.